Hola, buenas tardes, Jesús Gurrola Gil, servidor. Hoy vamos a hablar de soldadura bonita y soldadura fea. El término realmente no existe. En la norma es un lenguaje técnico, o sea, no es un concurso de belleza. No hay soldaduras bonitas, no hay soldaduras feas, no hay soldaduras estéticas, no hay nada de eso. No es un concurso de belleza. Simple y sencillamente se deben hacer soldaduras regulares que cumplan con un dimensionamiento, o sea, un tamaño de soldadura. Por ejemplo, con un acabado, generalmente se habla de eso porque no se ve la parte interna para evaluar una soldadura si está bonita o está fea. ¿Sí? Que dijimos que esos términos no se deben emplear, pero vamos a emplearlos en este momento para ver por qué no se deben emplear. Bueno, entonces estamos hablando de defectos dimensionales, ¿sí? Dimensionales, o sea, cuando estamos hablando de un acabado van a ser defectos dimensionales. No van a ser defectos dentro de la estructura del material, sino es el acabado o es la superficie, es el cordón de vista, tanto de una soldadura de filete como una soldadura de esquina, una soldadura de una junta a tope a 180 grados cada elemento. Bien, estamos hablando de el cordón de vista. Estamos hablando de que si le falta soldadura, ¿sí? En caso de que no cumpla con algún tamaño determinado, en cuanto al refuerzo, pues va a ser una corona baja, ¿sí? Si le sobra soldadura, ¿sí? En cuanto a esa limitación, en cuanto a disminución o aumento de tamaño en el refuerzo de la soldadura, estamos hablando cuando tiene de más que es una sobremonta. Sí, es una soldadura excesiva. Sí, es una sobremonta. Cuando tienen un avance, ¿sí? Un avance en el proceso de avance de la soldadura, al desplazarse, ¿sí? Para ir continuando con la longitud de la soldadura, y no se oscila adecuadamente y se hace muy rápidamente, dejando espacios en las orillas de la soldadura que no cubren un traslape entre cada oscilación, ¿sí? Ahí estamos hablando que le va a faltar soldadura también, ¿sí? Va a estar posiblemente, ¿sí? Depende lo que haga el soldador, porque muchos soldadores según ellos hacen trenzas. Acá no se hacen trenzas, acá se suelda, no son peinados. Entonces, ¿qué hacen? Trenzas y hacen un relajo. ¿Por qué? Porque no cumplen con los dimensionamientos o las dimensiones, el acabado, la superficie de la soldadura debe ser tersa y similar en 1 centímetro, en 1 milímetro que en el siguiente o subsecuente o anteriores. Entonces, no podemos hablar que, mira, hizo una trenza. Acá no hay trenzas, ¿sí? O sea, son técnicas que no deben ser. O sea, si lo hacen así, a lo mejor les parece que está muy bonito, que utilizamos otra vez ese término, bonito o bello, ¿sí? O muy estético, pero no se deben utilizar. Volvemos a recalcar y a repetir, no es un concurso de belleza. Es terminar, de acuerdo, por ejemplo, hablando de WS 1.1, que es lo que más hacemos aquí en Durango, ¿sí? Estructuras, soldaduras en estructuras soldadas, estructuras metálicas. Entonces, ¿de qué es lo que se pretende? Pues se pretende elaborar buenas soldaduras, ¿sí? Elaborar buenas soldaduras, tal y como dice la norma. Se califica a un soldador, o sea, se le prueba. ¿Para qué? Para elaborar buenas soldaduras. Si es capaz de elaborar buenas soldaduras, entonces hay posibilidades de que sí pase esa calificación, esa prueba. Y después se le da un documento donde se le certifica. O sea, se le avala, ¿sí? Con él se menciona que pasó la prueba, que está calificado y que está documentado de tal manera con ciertas especificaciones, variables que están ahí integradas en el documento, en los diversos renglones que contiene. Pues bien, entonces, lo que estamos tratando en este punto es eliminar las palabras que la norma nos dice, todos hablemos el mismo lenguaje para que nos entendamos, ¿sí? El lenguaje técnico de la norma, ¿sí? Las palabras bella, la palabra estética, la palabra fea, hablando de la soldadura en este caso, no se deben utilizar.
Pues bien, pues ese era todo el término. O sea, a lo que pretendo es llegar a que un soldador que se le califica y que debe ser un buen soldador, pues lógicamente tiene que cumplir y conocer, no nada más soldar, como dicen acá en Durango y en Torreón, a lo troncho, que no sea un soldador troncho, que no sea un soldador a la mexicana, como hablamos en todo México. O sea, no uno mal hecho, sino uno bien hecho, con la teoría apropiada. No que tenga un conocimiento pleno de toda la norma, pero sí que conozca lo esencial, lo básico, ¿sí? Para que pueda elaborar y dimensionar esas soldaduras que produce de acuerdo a la norma en que esté trabajando. Bien. Eso es todo. Pues nada más queríamos hablar sobre eso, ¿sí? Cuáles son las buenas soldaduras y cuáles son aquellas malas soldaduras. Y al calificar esto, ¿sí? Estamos hablando de que siempre y sencillamente son buenas soldaduras, no feas, ¿sí? Buenas soldaduras, ¿sí? No bellas soldaduras, sino buenas soldaduras. O en este caso, lo contrario de buena soldadura, que sería mala soldadura. Bien, entonces recuerden que la evaluación que se hace sobre una soldadura es sobre la superficie, y estamos hablando que es sobre el último cordón, que es el de acabado, ¿sí? Que lo podemos ver si le damos vuelta a la placa, hablando de una estructura, que estamos viendo también el fondeo, ¿sí? Y hablando de esto también quisiera recordarles, porque algunos no lo saben, o alguien que les hace un examen puede modificar algo que no debe ser modificado, como es aquello de que si no van a ser no van a ser tuberías, que esa probeta no está destinada para que hagan más que en placa, ¿sí? Pero no van a utilizar ninguna soldadura tubular. Entonces la probeta puede ser soldada por ambos lados, ¿eh? Está en 4.20 o en 6.20 en la norma del 2020. Hasta el 2015 era la sección 4 de calificación. Ahora la sección 6 es la de calificación. Está en 4.20 o en 6.20 el párrafo. Entonces, ¿por qué? Porque muchos llegan y ¿qué vas a soldar? Pues voy a soldar, por ejemplo, un puente. Voy a soldar un tanque. Sí, vas a soldar por ambos lados. No necesitan calificarte que tengas una soldadura en la cual, ¿sí?, tengas que tener una penetración con refuerzo, una penetración de refuerzo, ¿sí?, en la raíz, y que te quede perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Pues tienes la posibilidad de soldar por el otro lado. La norma te lo da. Entonces no es necesario. Yo desde siempre he hecho eso, ¿sí?, porque aplico la norma, ¿sí? Muchos no la conocen y no aplican exactamente la norma, ¿sí? Nomás se les ocurre que es como ellos se imaginan que debe ser. No es así. Para eso está la norma. Si contractualmente vamos a aplicar la norma, debemos utilizarla y aplicarla debidamente, completa. No pedacitos o desconocimientos o imaginaciones como supervisores, ¿sí?, o inspectores, de decir, pues yo me imagino que esto es así, o para mí esto es así. Aquí no hay para mí, ni me imagino que esto es así. Hay que utilizar lo que la norma dice, o no utilizarla, así, de plano. Bien, pues lo dejo, es todo. Muchísimas gracias. Era nomás, me acordé de esto, de que hay por ahí muchas malas soldaduras, ¿sí? Feas soldaduras. Feas soldaduras es el término que utilizan ustedes, ¿sí? Y no es así. O sea, simplemente hay soldaduras malas y soldaduras buenas. Muy bien. Bueno, así está la cosa. Recuerden, una soldadura debe cumplir con ciertos dimensionamientos, en los cuales debe ser una soldadura lo más recta posible, ¿sí? O sea, sin desalineamiento. Debe ser una soldadura lo más tersa posible. Debe ser una soldadura que en todas sus dimensiones, ¿sí?, hacia las orillas y en el eje de la soldadura al centro, cumpla con las mismas, casi, muy exactas, ¿sí?, o aparentemente exactas dimensiones en toda su longitud. Esa es una buena soldadura. Y cuando hay inicios y terminación de cordón, sí, ahí es donde podemos utilizar un poco de sobremonta para no dejar huecos, ¿sí? No dejar oquedades, no dejar huecos, no dejar absolutamente nada que disminuya, ¿sí?, el tamaño de la soldadura, ¿sí?, tanto por una falta de refuerzo o una pierna insuficiente si es filete. Muy bien, ahora sí me despido, hasta luego, ahí nos vemos.